Un hombre nace en Bélgica, muere en Francia, se cría hablando en francés y sin embargo termina siendo más argentino que el mate, el tango y el dulce de leche. Estoy hablando, por supuesto, de Julio Cortázar, gran escritor argentino. Vamos a hablar hoy de su cuento insignia, Casa Tomada. Vamos a tratar de entender por qué ese cuento es tan importante y vamos a también trazar algunas relaciones con otro cuento que puede ser leído como la reescritura de Casa Tomada. Me estoy refiriendo a Cabecita Negra de Germán Rosenmacher. Sobre todo en este video vamos a tratar de corrernos un poco de las interpretaciones más remanidas, más habituales de Casa Tomada y proponer otros abordajes posibles para ese gran cuento de la literatura argentina. Así que los invito a que me acompañen y los invito a descubrir o redescubrir Casa Tomada de Julio Cortázar. Julio Cortázar, como ya mencioné, gran escritor argentino, novelista, cuentista, poeta, ensayista, pasó por prácticamente todos los géneros. Nació en 1914 en Bélgica, se crió en los primeros años en Europa hasta que pudo volver su familia después de terminada la Primera Guerra Mundial. Luego se cría en el conurbano bonaerense, en el conurbano porteño, sobre todo en la localidad de Banfield, y se va a convertir a lo largo de su carrera en uno de los novelistas, cuentistas y escritores más importantes, influyentes de la literatura argentina, particularmente recordado, por supuesto, por su novela Rayuela, que entra en el marco de lo que sería el boom latinoamericano. Y, y bueno, que ha pasado a la historia también por cuentos como Casa Tomada. Yo le puse como título a esta presentación ¿Cómo releer Casa Tomada? Porque me da la sensación de que a veces hay ciertas lecturas e interpretaciones de este cuento que tienden a leerlo de manera absolutamente unívoca, entendiendo que Casa Tomada es una alegoría política. Recordemos que Casa Tomada es un cuento de 1946 y desde ese punto de vista, el cuento representaría metafóricamente como una especie de microcosmos los sucesos ocurridos en el país a partir de 1945. El surgimiento del peronismo, la adquisición de derechos por parte de los sectores populares, la inmigración interna dentro del territorio argentino y todo esto interpretado como una amenaza por parte de las clases dominantes. En otras palabras, y dicho digamos, de la manera como más banal y superficial posible, Casa Tomada refleja, representa, muestra el ascenso del peronismo en Argentina. Obviamente esta interpretación hay que matizarla, hay que tomarla con pinzas y sobre todo para poder desmontarla hay que entender un poco mejor de dónde viene. Entonces, ¿de dónde surge esta interpretación? ¿Cuál es el origen de esta interpretación que se repite incansablemente en manuales escolares, en clases del secundario? ¿Cuáles son los problemas de perpetuar esta lectura unívoca y excluyente de Casa Tomada de Julio Cortázar? Una cosa que hay que señalar es que por extraño que parezca, la interpretación alegórica y política de Casa Tomada se desprende de una nota al pie de una sección que se llama Transformación, que está incluida en un capítulo llamado Clase Media de el libro Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación de Juan José Sebrelli, cuya primera edición es de 1964. Este es el libro en cuestión. Por supuesto, el mío está castigado y destruido. Pero bueno, lo curioso, lo interesante es que solamente a partir de una noción muy al pasar, donde Sebrelli está hablando de otra cosa, está hablando de clases sociales, está hablando de la burguesía porteña, pero no está hablando propiamente de literatura, o por lo menos no es el objeto principal de su libro, ni tampoco de este capítulo en particular. Y sin embargo, esa nota al pie de esta sección se ha hecho tan famosa que digamos, se ha cristalizado como prácticamente la única lectura posible de Casa Tomada. Y por eso me interesa tal vez empezar a problematizar esta lectura. Dice Sebrelli en ese capítulo que se llama Clase Media. La clase media reaccionaba ante ese proceso histórico que no comprendía.
con un histérico antiperonismo, en el cual el obrero resultaba el chivo expiatorio de todos sus males. El cabecita negra representaba a la vez la industrialización del país, causa del empobrecimiento de la burocracia pequeño burguesa, y el surgimiento de un proletariado genuinamente nacional. La asimilación del emigrante de las provincias al proletario hizo que se terminara por colgarle el despectivo mote de negro y negrada a todo obrero, aunque fuera rubio, dice Sebrelli. Ya de por sí es interesante pensar que acá está utilizando el término cabecita negra, que de alguna manera está anclado y está marcado por la reescritura de Casa Tomada que va a hacer Rosenmacher 2 años antes en el cuento que precisamente se llama Cabecita Negra, con lo cual podríamos hablar de un efecto de una especie de triangulación, por decir así, en la medida en que la lectura de Sebrelli está muy condicionada por la reciente reescritura que hace Rosenmacher del cuento de Cortázar. Agrega Sebrelli. El verdadero anticabecita negra es el pequeño burgués. La alta burguesía se movía en un mundo privado de barrios apartados, de casas herméticas, de automóviles veloces. No tiene, por lo tanto, casi oportunidad de encontrarse en su camino con un cabecita negra y puede darse el lujo de ignorarlo. En este punto es interesante en todo caso pensar, repensar cuál es la clase social a la que pertenece el narrador de Casa Tomada y cuál es la clase social a la que pertenece el narrador de Cabecita Negra, si son la misma o no, si uno pertenece como una alta burguesía y el otro pertenece a la pequeña burguesía. Es evidente cuando uno lee los dos cuentos que el señor Lanari de Cabecita Negra siente mucho más horror por los personajes de clases populares que el que parece sentir el narrador de Casa Tomada, cuyo nombre no conocemos. Entonces, es importante también pensar en paralelo estos dos cuentos y tratar de trazar semejanzas y contrastes entre ambos para ver qué es lo que podemos extraer de ellos. Agrega Sebrelli. La familia pequeño burguesa vive por medio de un conventillo y oye las rudas expresiones de alegría de la familia Cabecita Negra. Y hasta tiene que soportar las exigencias de la sirvienta, cuando la tiene, también Cabecita Negra. Un cuento de Julio Cortázar, Casa Tomada, expresa fantásticamente esta angustiosa sensación de invasión que el Cabecita Negra provoca en la clase media. Es curioso que Sebrelli no haga ninguna referencia al cuento de Rosenmacher, que parece estar como condicionándolo mucho más que el cuento de Cortázar. Pero bueno, cuento de Cortázar era obviamente más conocido, no tanto en ese momento el de Rosenmacher, y además el de Rosenmacher es como mucho más explícito. Entonces, lo que le interesa a Sebrelli acá es señalar lo que él llama esta especie de angustia de la invasión, que estaría como sublimada o representada de manera como muy elíptica en Casa Tomada de Julio Cortázar. Si es que está representada, porque de nuevo, volvemos un poco al mismo problema. ¿Está realmente eso ahí? ¿O esta es la lectura de Sebrelli que se impone por las lecturas que hacemos después? Em, Piglia, Ricardo Piglia, en ese extraordinario libro que es La Argentina en Pedazos, que presenta adaptaciones a historieta de distintos textos y cuentos y relatos de la literatura argentina, uno de ellos, por supuesto, Cabecita Negra de Rosenmacher. Si no recuerdo mal, creo que el que la ilustra es nada menos que Francisco Solano López, el insigne ilustrador de la primera versión del Eternauta de Oesterhel. Em, bueno, cuando escribe el prólogo sobre Rosenmacher, relacionándolo justamente con Casa Tomada, Ricardo Piglia dice, cita a Sebrelli en este fragmento que acabamos de leer: Casa Tomada expresa fantásticamente esta angustiosa sensación de invasión que el cabecita negra provoca en la clase media, y ahí Piglia interpreta. La interpretación de Sebrelli define mejor a Sebrelli que al cuento de Cortázar, pero de todos modos se ha convertido en un lugar común de la crítica y se superpone con el cuento mismo. Cabecita Negra de Rosenmacher es un comentario al comentario de Sebrelli, dice Piglia, muy lúcidamente y con cierto cinismo, podríamos decir. Agrega Piglia, el cuento de Rosenmacher tiene la particularidad de poner al peronismo como una clave de lectura casi externa al relato. Al mismo tiempo, Cabecita Negra puede considerarse una versión irónica de Casa Tomada de Cortázar. Bueno, sin duda, ¿no? Vamos a profundizar un poquito en eso en este video. Pero bueno, para volver un poquito a Cortázar, para volver un poco a Casa Tomada, uno podría decir, bueno, vamos a dejar en suspenso esta interpretación. Recordemos primero, digamos, de qué va Casa Tomada. Casa Tomada es un cuento
muy clásico de la literatura argentina, que presenta la vida rutinaria de dos hermanos, uno que es un narrador cuyo nombre no conocemos y su hermana Irene, que en un momento dado empiezan a sufrir el avance de algún tipo de intrusión, de invasión, de algo que está como ingresando en la casa y tomándola por dentro. Ya de por sí hay algo que es absolutamente irregular e inexplicable, que es que están tomando la casa desde el fondo, una casa que no tiene en principio salida al fondo, entonces uno no se entiende del todo cómo es que algo avanza desde el fondo de la casa hacia el frente, porque es una casa como con estructura tipo casa chorizo, esas casas que son muy largas y muy angostas, y por lo tanto no habría, digamos, una forma concreta en la que pareciera que pudiese entrar algo o alguien a invadir la casa. La otra cosa que es llamativa de Casa Tomada es la pasividad con la que los hermanos aceptan esta toma parcial de la casa, conviviendo un poco con una parte de la casa tomada como si nada sucediera, no hacen denuncia policial, no reaccionan. En ese sentido hay una lógica, si se quiere, un poco kafkiana en el cuento, porque los personajes aceptan mansamente el absurdo, aceptan mansamente algo que es inexplicable, así como pasa con la familia Samsa en La Metamorfosis, por ejemplo. Y el cuento después se precipita cuando esas fuerzas que ignoramos empiezan a tomar el resto de la casa y los hermanos quedan expulsados de ella. Esa sería más o menos la síntesis de Casa Tomada, resumida torpemente. Y es un cuento que tiene un montón de aristas, un montón de elementos que a medida que uno lo relee se van poniendo cada vez más complejos, cada vez más interesantes, cada vez más ricos para tratar de extraer algo de él. Por eso yo voy a tratar de desarrollar algunas facetas de Casa Tomada, algunas facetas que tal vez no han sido tan iluminadas por interpretaciones que yo haya leído, no porque yo esté inventando algo, sino porque me parece que a veces ciertas interpretaciones van para un solo lado. Yo trataré de abrir en este video un abanico de posibilidades y de opciones para que cada uno en todo caso siga la que más le guste y la que más le interese. Entonces, la primera cuestión acá, que digamos relacionada con la lectura de Sebrelli, tiene que ver con cierto prejuicio respecto de Cortázar como persona, como escritor, como intelectual, que es saber de antemano que Cortázar tenía, sobre todo en el momento en el que él escribe Casa Tomada, una postura opuesta al movimiento peronista, y por lo tanto no nos sorprendería hacer una interpretación de Casa Tomada como un cuento antiperonista. Desde ese punto de vista, si uno hace un recorrido por ejemplo, una novela como El Examen, que fue escrita en 1950, pero recién publicada en realidad de manera póstuma, pero se supone que Cortázar lo había dejado preparado para su publicación cuando muriese, como El Examen. Esa novela que tiene componentes muy antiperonistas y bastante y como de pesadilla, ya estaría en principio relacionada por este recorrido que estamos haciendo por el antiperonismo de Cortázar. Siempre el antiperonismo de Cortázar en este tipo de textos está marcado por dimensiones que hacen del movimiento peronista algo así como una suerte de pesadilla, de alucinación, algo que le da como una sensación de irrealidad. Podemos pensar que lo mismo hace Borges en un cuento como El Simulacro, ¿no? Y esto va a suceder también en cuentos como Las Puertas del Cielo, donde el narrador es un narrador muy cínico, que habla de las personas que van a la milonga como si fueran monstruos. De este cuento también hay una muy buena versión en historieta que está incluida en el mismo libro que cité hace un rato, que es La Argentina en pedazos, con prólogos de Ricardo Piglia. También tenemos que mencionar la banda que está incluida en el libro final del juego. Y de manera interesante, para culminar un poco ese recorrido, uno podría pensar que Cortázar nunca va a ser peronista, pero que sí de alguna manera tiene como cierta, no sé si reconciliación, pero reconsideración respecto al movimiento peronista, cuando empieza a conectarse con otros movimientos populares como la Revolución Cubana o la Revolución Sandinista, ¿no? A partir de la década del 60 y fundamentalmente en la década del 70. A partir de ese momento también Cortázar tiene como una especie de ajuste de cuentas consigo mismo, y es muy interesante en ese sentido ver cómo culmina este recorrido con el último cuento del último libro publicado en vida por Cortázar,
que es Deshoras, de 1983, donde Cortázar decide deliberadamente retrotraerse a ese momento de la década del 50 y tomar una postura muy autocrítica respecto de sí mismo, problematizando la cuestión de la imposibilidad de escribir un cuento. Desde ese punto de vista, si uno hace este recorrido por los distintos textos de Cortázar, no solamente puede encontrar esta variante del peronismo como si fuera algo venido de una pesadilla para muchos de los intelectuales antiperonistas argentinos de ese momento. Insisto, podemos nombrar a Borges, podemos nombrar a Victoria Ocampo, podemos nombrar a Ezequiel Martínez Estrada, entre otros. Pero vemos que esto tiene como cierto momento de autocrítica en un libro y en un relato, un cuento como Diario para un cuento incluido en Deshoras. Así que desde ya recomiendo ese cuento en particular. Creo que incluso fue llevado al cine, yo esa película no la vi, pero creo recordar que en algún momento hicieron una versión en film de Diario para un cuento. Así que sería bueno, no lo hice para este video, perdón, no hice la tarea, pero sería bueno también incluso ver ahí, investigar qué película era esa y de qué manera se hizo esta versión fílmica de Diario para un cuento. Se los debo, perdón. También otra variante que podemos pensar para volver a casa tomada es partir de otro elemento que sería analizar los elementos míticos que nos propone Casa Tomada. Hay muchos elementos míticos que están sugeridos en Casa Tomada, fundamentalmente el hecho de que la hermana del narrador, Irene, básicamente lo que hace es tejer y destejer, y se habla de manera bastante explícita de que Irene había rechazado pretendientes y que ellos son algo así como una especie de matrimonio de hermanos. Eso es lo que dice el narrador de Casa Tomada, obviamente cargando un poco las tintas en una de las temáticas que recorren este cuento, que es la posibilidad de imaginar que hay una relación incestuosa o al menos un deseo incestuoso en estos dos hermanos. Pero además, digo, no deja de ser significativo cómo se identifica a Irene con Penélope, el personaje de la Odisea. Y esta idea de tejer y destejer tiene que ver precisamente con la renuncia a casarse de nuevo y estar esperando el regreso de su amado, que en este caso coincidiría de manera un poco perturbadora con su propio hermano. Después, si nosotros hacemos un recorrido de cómo Cortázar fue reescribiendo distintos mitos a lo largo de su carrera literaria, podemos mencionar como algunos momentos ilustres su obra de teatro Los Reyes, que toma el mito del Minotauro y que perfectamente se puede comparar con La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges. También, por supuesto, hay que mencionar el cuento Circe, que juega también con otro de los episodios de la Odisea, en este caso refiriéndose a la hechicera, a la maga, que es la que convierte a los hombres de Ulises en animales. Y particularmente a mí me gusta muchísimo un cuento que se llama Las Ménades, que trabaja con lo que sería la obra de teatro Bacantes de Eurípides. Me parece un cuento extraordinario. Y es un cuento donde también vemos un poco como muy a flor de piel esta especie de desprecio que se ve a veces por parte de Cortázar respecto de la diferencia entre las clases sociales. Es quizás un Cortázar bastante snob, que mira con mucho horror cómo se interpreta en un concierto los hits de lo que sería la música clásica, con el agregado de que en este caso el público va a desmembrar y a despedazar y a devorar a los músicos, ¿no? Entonces hay una, incluso podríamos hasta, sin forzar demasiado, pensar que esto anticipa algunos de los cuentos de Mariana Enríquez, donde ella trabaja con la cuestión del fanatismo y las consecuencias más siniestras que genera el fanatismo hacia los ídolos, ¿no? Después, conectando con lo que sería la tradición del gótico, que sin duda Casa Tomada continúa y sigue, hay muchos antecedentes ilustres respecto de cómo se ha trabajado la tradición gótica en la literatura estadounidense, en la literatura argentina también. Creo que es bastante evidente que hay muchos paralelismos entre Casa Tomada y la caída de la Casa Asher, sobre todo por esta sugerencia de la relación incestuosa entre dos hermanos, y también la idea de que la destrucción de la casa implica la destrucción de la familia, la clausura de un linaje. En el caso de Casa Tomada de Cortázar, si bien la casa no queda destruida,
sí queda tomada, queda como inhabilitada para seguir siendo habitada. En ese punto hay una similitud con el cuento de Poe. Y a su vez también el narrador tiene como una especie de fantasía de que hay una clausura del linaje familiar, de que ellos van a ser los últimos, e incluso él habla dice en un momento dado que vagos y esquivos primos heredarían la casa y tirarían, o tal vez la tiraríamos nosotros antes de que fuera demasiado tarde, algo así dice, lo estoy citando de memoria, pero bueno, ustedes saben a qué pasaje me refiero. También podríamos mencionar Una rosa para Emily, que yo creo que es un cuento que ha influido mucho en Circe, que nombré recién. Básicamente por cómo utiliza Faulkner en ese cuento la casa como un espacio gótico, un poco siniestro. Pienso que el personaje de Emily tiene muchas similitudes con el personaje del cuento Circe. Y después, si queremos ahondar un poco más en otros tratamientos de espacios del gótico, tendríamos que mencionar a uno de los mayores cultores del gótico rioplatense. Estoy hablando, por supuesto, de Manuel Mujica Lainez, que tiene dos textos que nos pueden recordar al tratamiento de la casa como un espacio gótico. Me refiero a Aquí vivieron, historia de una quinta de San Isidro, publicada en 1949, un conjunto de cuentos conectados entre sí, que no es exactamente una novela, pero que sí están relacionados entre sí como si fuera una especie de ciclo de cuentos que van cronológicamente en orden, que suceden en el mismo espacio y que van mostrando también los avatares y la decadencia de una clase social, en este caso la clase alta o la oligarquía argentina. Lo mismo sucede con La Casa, que de manera más dramática está siendo narrado por la casa misma mientras la van demoliendo. Por supuesto, dos reescrituras muy conocidas de Casa Tomada son Cabecita Negra en 1962, por un lado, y también tengo que mencionar como otro hito importante de reescritura, la extraordinaria novela El año del desierto de Mayral, que tiene un fragmento en el cual Mayral imagina el destino del narrador y de Irene después de que quedan expulsados de la casa. Me gustaría compartir con ustedes ese fragmento porque realmente es extraordinario y tal vez no es tan conocido como Cabecita Negra de Rosenmacher. Bueno, dice Mayral en este pasaje. Al final no era tanto lo que habíamos perdido. El comedor nunca lo habíamos usado, comíamos en el living viendo televisión. Nos separaba de ellos una puerta corrediza. No los veíamos, pero oíamos los berrinches de los chicos y los retos de la madre, que trataba de hacerlos callar. A veces cuando ella dormía los chicos abrían un poquito la puerta corrediza para mirar televisión. Papá los chistaba y cerraban, pero al rato volvían a abrir. Tenían comida. Yo les compré jabón, shampoo y papel higiénico. Estuvieron poco tiempo hasta que un día vino el marido de ella a buscarlos. Vale la pena mencionar que hasta acá hay un contexto distópico donde parece como empezar a disolverse el Estado y cada uno tiene que encontrar un poco cuáles son los lazos de sociabilidad que van a sostener lo poco que queda, digamos, de la sociedad y sobre todo del orden civil. Y en este párrafo dice notablemente, como ya nos habíamos acostumbrado a no usar el comedor, decidimos alquilarlo por poca plata, ni bien alguien nos preguntó si teníamos lugar. Vinieron unos hermanos, gente mayor, que se notaba que hasta entonces habían tenido un buen pasar. Ella se llamaba Irene, no recuerdo el nombre de él. Irene tejía mucho y dejaba las madejas en la cocina. Les habían ocupado un viejo caserón que tenían sobre la calle Rodríguez Peña y se habían quedado con lo puesto. Eran silenciosos. A veces parecía que no había nadie hasta que se oía una tos o el ruido del diario que el hermano de Irene parecía leer y releer. Mayral va a hacer esto varias veces en la novela, va a reescribir grandes momentos de la historia argentina. Recomiendo enormemente El año del desierto de Mayral, es una novela extraordinaria y es una novela que pasa revista de la tradición de la literatura argentina de una manera brillante, inteligente, espectacular. Es una gran novela que realmente yo aprecio mucho. La otra cosa que tenemos que discutir es cómo leer Casa Tomada desde el punto de vista de los géneros literarios, si vamos a entender Casa Tomada como un cuento realista, como una alegoría política, si partiendo de la clasificación de Todorov, que hemos visto ya en otro video de este canal, vamos a pensar que es un cuento extraño, fantástico extraño o fantástico, o incluso si pertenece al género de terror, que tal vez no es una lectura que haya sido tan difundida,
Pero es una lectura que, por ejemplo, Mariana Enríquez recupera un poco para Casa Tomada, porque en general la tradición de la literatura argentina no pasa tanto históricamente por el terror como género, y sin embargo uno podría pensar que Casa Tomada es posiblemente un cuento de terror, entre otras posibilidades. Cuando hablamos de cuento realista, podríamos pensar que la explicación sería la paranoia de los hermanos o la culpa por esa relación incestuosa que ellos tienen. Hemos hablado ya, por supuesto, de la alegoría política propuesta por Sebrelli, pero incluso dentro de la clasificación de Todorov habría que pensar si estamos o no en presencia de algún hecho sobrenatural, porque es tal el uso de la omisión que tiene Casa Tomada que como lectores no podemos estar del todo seguros de si existe o no algún hecho sobrenatural que esté sucediendo en el texto. Y particularmente lo que nos genera como más zozobra, lo que nos genera como más desazón, es la naturalidad y la pasividad con la que los personajes aceptan la progresiva toma de la casa. La otra cosa que yo propondría respecto de Casa Tomada es leer el texto desde la gramática, preguntar cómo funcionan los tiempos verbales. En ese sentido, es interesantísimo prestar atención a la maestría con la que Cortázar utiliza los tiempos verbales, a veces planteando futuros que no van a suceder nunca, como cuando utiliza el condicional que yo cité hace un ratito. Dice, por ejemplo, el narrador. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos, o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde, cosa que no va a suceder, entonces es como una especie de futuro que defrauda la expectativa del lector, un futuro imaginario que no sucede. También es absolutamente extraordinario el contraste entre este tedio, esta rutina que está narrado en gran medida con pretérito imperfecto y los momentos en los cuales con muchísima agilidad, con un ritmo espectacular, se narra la toma de la casa que utiliza el indefinido o incluso el presente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el análisis de los tiempos verbales en el cuento es una cosa que no podemos dejar de hacer. También, por supuesto, es interesantísimo a los fines de enseñar o de aprender sobre este cuento, prestar atención a la construcción de la omisión, cómo se hace, con qué pronombres, cómo hace Cortázar para no nombrar aquello que está construyendo, ¿no? No deja de ser relevante también esta especie de afrancesamiento de los personajes, particularmente del narrador, y de cómo digamos, el sueño de la cultura francesa aparece asociado como una especie de deber ser respecto como un lugar aspiracional al que apuntan los hermanos, y que de alguna manera se estrella con las miserias de la realidad cotidiana, como por ejemplo el polvo que se acumula todo el tiempo en la casa cuando el narrador dice que Buenos Aires es una ciudad muy sucia. También quiero mencionar ese momento extraordinario que tiene el cuento en el que el narrador hace un largo paréntesis y habla de cuando Irene soñaba en voz alta y él se desvelaba enseguida, lo cual también tiende como a generar esta sensación de lo incestuoso, de lo prohibido, de lo secreto en el cuento, porque sabemos que si bien los hermanos no comparten habitación, se escuchan el uno al otro casi como si estuvieran en la misma habitación, en el mismo espacio o incluso en la misma cama, y eso obviamente genera una sensación perturbadora para el lector. También es interesante desde ese punto de vista el trabajo sobre la ciudad de Buenos Aires como espacio y particularmente el barrio de Recoleta, el trabajo sobre lo arquitectónico que está representado magníficamente en una infografía publicada en la revista Orsay y también una versión con plano arquitectónico que fue publicada por Juan Fresán, que es extraordinaria y que les voy a mostrar ahora en un ratito. Este tipo de elementos creo que son súper interesantes para tratar de volver al abordaje de Casa Tomada desde otros lugares distintos al tan remanido de la alegoría política. Desde luego mencioné hace un rato las alusiones incestuosas y las lecturas psicoanalíticas que ha tenido este cuento, entendiendo que de alguna manera los hermanos están como expiando algún tipo de culpa por el deseo incestuoso y por la clausura del linaje, ¿no?
Tampoco queda del todo claro cuál es el lugar desde el que narra el hermano, ni cuál es el presente de enunciación, en qué situación se encuentran actualmente, porque han perdido la casa, han perdido dinero, no sabemos de qué viven ahora, dónde están, cómo se las arreglan para vivir, todo eso queda como una zona de sombras. Sabiamente Cortázar cierra ahí el cuento y no explica nada más, porque yo creo que si no el cuento se derrumbaría. Y el último punto que creo que es interesante pensar es que en general se suele interpretar el final de Casa Tomada como un final negativo, y sin embargo, si atendemos a la idea de que la casa es algo así como una carga para los hermanos, podríamos quizás, sin forzar demasiado la cuestión, plantearnos si tal vez no sería una liberación para los hermanos el haberse librado de esa casa, ¿no? El haber podido salir de ese espacio opresivo. A mí me parece que es interesante plantear esa lectura porque tal vez no sea una lectura que uno hace inmediatamente o en en el primer abordaje. Acá está entonces la versión que está hecha como con un diseño arquitectónico de Casa Tomada, una versión, si no recuerdo mal, de 1969, hecha por Juan Fresán, y que va utilizando el espacio de la página y del plano arquitectónico para poner el texto y jugar un poco con qué partes se pueden usar de la página y qué partes se pueden usar de la casa, ¿no? Hay un paralelismo bastante claro ahí, donde vemos cómo parte de la casa está siendo tomada y solamente hay una parte que se puede utilizar para poner el texto. Entonces, obviamente, eso hace que ocupe muchas páginas el relato. Esta es la infografía que salió publicada en la revista Orsay, que es interesantísima, que tiene un montón de información respecto al contexto histórico, y que nos permite también imaginar con muchísima precisión cómo podría ser la casa en la que viven los dos hermanos. Así que recomiendo mucho también esa infografía. Y volviendo un poco a el cuento que yo mencionaba al principio, que es Cabecita Negra, de Germán Rosenmacher, dice Piglia a propósito de Cabecita Negra. El relato de Rosenmacher es al mismo tiempo la radiografía semiparódica de un personaje típico. El pobre pequeño burgués avaro, conformista y reprimido, racista, que ha abdicado de sus ilusiones y mantiene una relación nostálgica con la cultura. En esa posesión vacía aparece como la cáscara del intelectual que ha querido hacer. Creo que es interesante pensar en ese sentido en cierta degradación de Casa Tomada a Cabecita Negra, puesto que el narrador de Casa Tomada sí lee, y además lee en francés, mientras que el narrador el personaje, perdón, no narrador, el personaje de Cabecita Negra tiene un montón de libros como Capital Cultural y Simbólico, pero no los lee porque no ha tenido tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces es meramente la afectación de mostrar que se tienen libros, pero sin haberlos leído. Dice Piglia. De hecho, el personaje de Rosenmacher es un descendiente oscuro y mutilado del unitario del Matadero, del Ardoy de las Puertas del Cielo, de Cortázar, del Juan Dalman del sur de Borges, una caricatura degradada del intelectual que se enfrenta con la violencia y la fascinación de los bárbaros. No solo porque en todos estos cuentos hay violencia y hay una oposición entre clases sociales, sino también porque hay un elemento de cultura, podríamos decir, en los tres personajes nombrados recién, que en general no aparece en el cuento Cabecita Negra, y es quizás el personaje que menos empatía nos genera, el señor Lanari en Cabecita Negra. No porque uno piense que merece ser golpeado, pero digamos que su racismo y sus comentarios espantosos, xenófobos, son los que también hacen que no nos dé, digamos, demasiada lástima que al final lo muelan a palos y le peguen patadas y le invadan su propio domicilio. Dice Piglia. En este sentido, Cabecita Negra se puede leer como una versión crítica de esa serie de textos que desde el Matadero de Echeverría hasta la fiesta del monstruo de Borges y Bioy representan de un modo alucinado la mitología de ese mundo primitivo y brutal que se encarna en los cabecitas, en los monstruos, en los representantes ficcionalizados de las clases populares. Y las grandes líneas de representación de ese mundo antagónico han sido tradicionalmente la paranoia o la parodia, el pánico y la burla, dice Piglia. Si atendemos un poco al análisis de Cabecita Negra, vamos a notar, por un lado, que ya no tenemos un narrador, sino más bien el uso de focalización de un narrador externo que focaliza en el personaje de Lanari para mostrarnos su ideología, pero no es Lanari quien narra.
También las marcas de clase y la distinción y la desconexión con lo artístico, no solamente porque Lanari tiene libros que ha comprado pero que no ha leído, que es exactamente el opuesto de El juguete rabioso de Al, que presenta libros leídos pero no comprados porque los libros son robados. Y también vemos que Lanari ha abandonado cierta vocación artística que tenía en tocar un instrumento musical y que ha abandonado básicamente por el afán de lucro, por el afán de enriquecerse, por el afán de ser alguien. También es muy interesante cómo Rosenmacher contrasta el uso del usted y del vos. Para Lanari es algo así como una cachetada o como un insulto que el policía lo trate de vos y no de usted, porque le está quitando esa posición de respeto a la que él aspira. Y sobre todo hacia el final, de manera bastante siniestra, vemos cómo Lanari parece ser un personaje que está finalmente invocando la necesidad de que intervengan los militares, es decir, justificando los golpes de Estado. En ese sentido vemos muy claramente cierta bajada de línea por parte de Rosenmacher, que nos presenta un personaje muy antipático para el lector y que nos muestra con bastante claridad que esa no es la postura que él tiene respecto de las clases populares, ni tampoco de la vida democrática, digamos. Hay varias referencias históricas bastante explícitas en Cabecita Negra, cuando habla de las patas en las fuentes de Plaza Congreso, obviamente aludiendo al 17 de octubre de 1945, cuando habla del derrocamiento de Frondizi, que gobernó entre 1958 y 62. Recordemos que en 1962 se va a publicar Cabecita Negra, la primera versión. O sea que estamos justamente en esa transición entre el derrocamiento de Frondizi y la presidencia de Guido, que es una transición. También es interesante el trabajo sobre el espacio urbano en Cabecita Negra. No estamos ya en el espacio de Recoleta como en Casa Tomada, sino en lo que sería el barrio de Congreso. Hay una alusión al tranvía que curiosamente poco tiempo después iba a desaparecer, entonces un elemento que parecía como muy moderno y muy urbano termina siendo un elemento un poco nostálgico en este cuento, en la alusión al tranvía. Y creo que hay algo también involuntario pero muy anticipatorio en el hecho de que se habla de la calle Cangallo, que eventualmente va a ser la calle Perón, y como sabemos por el humorista Tato Bores, mucha gente antiperonista se resiste o se ha resistido históricamente a llamar a la calle Perón y le sigue diciendo Cangallo. De hecho, Tato Bores tenía un chiste donde hablaba de Juan Domingo Cangallo. Entonces, no deja de ser significativo, aunque casual, que esté mencionada la calle Cangallo en Cabecita Negra, precisamente, siendo que es un cuento que dialoga fuertemente respecto con el movimiento peronista argentino. Acá hay algunas imágenes de la versión en historieta del cuento Cabecita Negra, que es súper recomendable. Y bueno, la bibliografía como para que ustedes puedan profundizar, por supuesto la voy a poner en los comentarios y al pie de este video para que ustedes puedan profundizar en caso de que así quieran hacerlo. Espero que les haya gustado, que les haya servido este recorrido que hicimos por estos dos cuentos, tratando de pensar en abordajes, en puntos en común, en diferencias. Y bueno, nos veremos entonces en el próximo video. Hasta la próxima.